Askerukipa Morning, estudiante Naka. Aquí les voy a mostrar un poquitito qué es lo que quiero que hagan con investigación este mes. En la red, bueno, específicamente les voy a mostrar cuál es el perfil, ¿no? Cuál es el formato para su perfil. En total tiene 5 partes su perfil. Y la primera parte es una introducción, donde aquí ustedes hablan del tema. Si quieren hablar, si su tema son los Beatles. Si quieren hablar sobre las avispas, ¿no? Puede ser, lo que les pido que es que escriban sobre algún tema tentativo. Si al final lo cambian no es grave, ¿no? Pero intenten, hagan todo el esfuerzo, ¿no? Hagan todo el esfuerzo de poner, digamos, y si tienen más de una opción, pueden escribir un párrafo sobre la opción que más les llama la atención y pueden escribir, tengo estas otras opciones, ¿no? Um, lo importante, pero por si acaso aquí les pido en esta introducción que ustedes escriban 1 o 2 párrafos sobre el tema y se rajen escribiendo estos párrafos. En esta parte del perfil sí les pido que sean muy formales el rato de escribir, o sea, y porque a partir de cómo escriban esta partecita yo voy a hacer una especie de diagnóstico y voy a ver de qué manera escriben, ¿no? Si usan bien puntuación, cómo andan con ortografía, si se entiende lo que escriben, ¿no? Entonces, en la introducción escriben 1 o 2 párrafos sobre el tema, ¿no? Y aquí viene, digamos, un poco lo que entran de la investigación, las preguntas o preguntas, ¿no? Debería estar esto en plural. ¿Qué preguntas piensas responder, no? Y de todas estas, al menos uno tiene que ser respondido usando porcentajes. Y después métodos es cómo piensas responder estas preguntas, ¿no? Entonces, les pongo algunos ejemplos de estas 2 partes, ¿ya? Primero, por ejemplo, yo quiero saber la composición de un queque de zanahoria, ¿no? Entonces la pregunta básicamente es qué porcentaje de peso tiene cada ingrediente. ¿Qué porcentaje de zanahoria, qué porcentaje de huevo, qué porcentaje de agua, no sé, en la preparación y esto, ¿no? O cuánto... se pueden hacer varias cosas, ¿no? Pero como les decía, no todas las preguntas tienen que ver con el porcentaje en sí, entonces pueden ver qué preparación se rompe más, pueden practicar si le pongo mucho huevo, poco huevo, cómo se rompe, cómo varía el color, en función de las preparaciones, ¿no? O cuál es el secreto, ¿no? Pueden hacer una pequeña entrevista a una tía, a una abuela, a un tío, un abuelo, para que les digan cuál es el secreto. Después, métodos con una balancita, simplemente una balancita y vamos pensando y pesando y tomando datos. Con una balancita vamos pensando. Segunda opción, por ejemplo, o segunda opción, segundo ejemplo, mi gato y su vagancia. Digamos, por ejemplo, la pregunta puede ser, ¿qué porcentaje del tiempo está dormido mi gato? Porque todo lo veo tirado, digamos, por ejemplo, ¿no? Y preguntas que no tienen que ver con porcentajes, como qué días vaguea más. O sea, hay días que está más flojo que otros, de repente el clima, o qué sé yo, pueden hacer algunas descripciones. O qué ruidos lo sacan, ¿no? O sea, de repente hay algún ruidito que como que lo despierta más rápido que otros, no sé. Entonces pueden hacer así como pequeños experimentos. Lo importante es que en uno utilicen los porcentajes. Después, métodos. Entonces, para no estar todo el día viendo qué hace el gato, cada 10 minutos se lo filma, digamos, ¿no? O cada 10 minutos uno va y se fija qué está haciendo, ¿no? Y más o menos buenos lapsos de tiempo para ver qué es lo que pasa. Como los que estudian la fauna, ¿no? Tienen periodos de observación y se van fijando, cada 10 minutos se fijan qué está haciendo. Otro ejemplo, trucos de bici. ¿Qué porcentaje de personas pueden manejar sin manos y hacer wheelie? O sea, de mis compañeros, ¿cuántos saben manejar bici primero? ¿Cuántos pueden manejar sin manos? ¿Cuántos pueden hacer wheelie, digamos, no? ¿Y a qué edad aprendieron a manejar? Esta no tiene que ver con porcentajes, sino pueden poner ahí los datos. ¿Cómo aprendieron? ¿Les enseñó su mamá, su papá? Digamos, ¿no? Pueden hacer unas cuantas entrevistas para ver sobre los trucos de bici o si tienen algún primo que es muy bueno, que les explique cómo hacerlo, no sé. Pueden hacer su investigación en ese sentido. Métodos, se envía formularios y bueno, presto mi bici. Aquí ustedes escriban en función de qué es lo que creen que podrían hacer. Sin embargo, acá yo tengo una aclaración que a los de segundo de secundaria, como el año pasado ya hemos visto el uso de formularios, los Google Forms, si lo van a utilizar, me lo tienen que decir y la condición es que si los usan, ustedes tienen que hacer la parte matemática y no se lo tiene que hacer automáticamente Google, ¿no? Porque eso es lo que me interesa, que su cabeza también procese un poco datos, ¿no? Murales. A mí me gustan muchísimo los murales y este es otro ejemplo, ¿no? Imagínate que hay un mural cerca de mi casa. Entonces, ¿qué porcentaje de cada color existe en un mural? O de repente no todos los colores, el verde, el amarillo y el azul, digamos, ¿no? Y otras preguntas, o sea, ¿quién le pintó? Puedo preguntar a la señora, disculpe, ¿quién pintó este mural? ¿O usted cómo lo autorizó?
Y después puede hacer una interpretación, digamos, ¿no? Ah, para mí significa esto o el otro, digamos, ¿no? ¿Qué significa para mí? Entonces tiene una parte matemática y puede tener también una parte más abierta, ¿no? Entre los métodos se le saca fotografías y se pone 20 puntitos al azar o 200 puntos al azar dentro de la fotografía y te fijas en esos 200 puntos cuántos son rojos, cuántos son azules, o acercas el zoom y te fijas en qué píxel. También hay software que te pueden decir el porcentaje de colores, ¿no? Pero puede ser bien, bien interesante eso, ¿no? ¿Cuánto color? Bueno, como les decía, ahí les he mostrado 4 ejemplos de cómo va a ser la pregunta y los métodos. Entonces, tienen su introducción, su pregunta, sus métodos y quedan 2 secciones más. Una, bibliografía. ¿Con qué fuentes cuentas? ¿Que tienes un librito en casa? ¿O tu papá sabe sobre este tema? ¿O tu abuelita sabe sobre este tema? ¿Qué sé yo, no? O páginas web. Y habilidades. Esto quiero que escriban un poquito. ¿Qué conocías sobre los porcentajes? ¿Cuán bueno te consideras para las matemáticas? ¿No? O sea, me escriben un poquitito acerca de eso, ¿no? Y eso es. Un abrazo.